amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y para hoy, tal como lo ofrecimos la semana anterior, tenemos la continuación de la entrevista que nos brindó el doctor Víctor Burgos Mariños. Él analizó cómo el Poder Judicial viene dando prioridad a casos donde las víctimas han visto vulnerados sus derechos en determinados delitos que han sufrido. Y en la semana, distintos representantes del sector justicia, como el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, entre otras organizaciones que integran la Comisión Especial de Implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, pues se han reunido para evaluar si entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima Sur, tal como se había previsto para el 1 de julio del presente año. Es probable que por temas de pandemia y del coronavirus en nuestro país, esta implementación o la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en la Corte de Lima Sur sea establecido el próximo año, es decir, en el 2021. Les daremos mayor alcance, mayor información en los próximos días. Y la unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal, más conocida como la UETI-CPP, pues ha organizado una actividad académica muy importante, donde participaron gerentes de administración distrital de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. La unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal organizó el panel fórum denominado Metodologías para el análisis e identificación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación en el programa presupuestal 0086. El curso dirigido a gerentes fue inaugurado por el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, quien precisó que la actividad de capacitación tenía por objeto reforzar las capacidades de los participantes en la formulación de las IOR y garantizar una adecuada ejecución del presupuesto asignado al programa presupuestal 086, lo cual permite a su vez otorgar a jueces y servidores de la especialidad penal las condiciones materiales en equipamiento informático y mobiliario orientado a brindar el servicio de justicia en mejores condiciones, con el consiguiente beneficio del destinatario final, que son los usuarios, fiscales, abogados y ciudadanía en general. Y como ya es costumbre, vamos a presentar a continuación el reporte de noticias regionales. La Corte Superior de Justicia de la Libertad organizó el primer conversatorio de jueces formadores, denominado el COVID-19 y su impacto en el proceso penal. Destacados magistrados a nivel nacional y reconocidos jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad participaron de este importante evento académico, realizado el pasado 27 de mayo. En dicha actividad tuvo participación en la ceremonia inaugural el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal. La jueza del primer despacho unipersonal del módulo de justicia de Pau Carpata, doctora Rosemary Quiroz Cornejo, realizó una maratón de audiencias de juicios orales que estuvieron paralizados como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia, decretado por el gobierno para evitar el contagio del coronavirus. Al amparo de las disposiciones de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la jueza programó la continuación de 8 juicios orales de procesos considerados como no urgentes que fueron afectados por estas circunstancias excepcionales cuando recién habían sido instalados el 16 de marzo pasado. De esta manera se pudo continuar con las sesiones de procesos por lesiones graves, violencia familiar, querellas y por otro homicidio culposo. Audiencias que se desarrollaron con la participación del Ministerio Público y la defensa de los involucrados. Esta primera maratón se realizó mediante la plataforma Google Hands Meet.
El equipo técnico distrital de implementación del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad inició el pasado 20 de junio el panel Fórum Internacional denominado Desafíos de la Política Criminal desde la perspectiva latinoamericana y europea. Certamen de alta calidad académica que contó con la ponencia magistral del jurista Alberto Binder y además con la presencia de destacados jueces de la República en calidad de panelistas. En el citado evento de capacitación internacional tuvo participación el presidente de la unidad del equipo técnico institucional, doctor Gustavo Álvarez Trujillo, quien por invitación de la Corte de la Libertad inauguró el evento y participó además como panelista, ocasión en la cual se analizaron las causas del hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria existente en el país. La actividad académica continuará este 27 de junio y contará con la participación del jurista español Carlos Aránguez Sánchez. La Corte Superior de Justicia de Cusco, presidida por la doctora Miriam Pinares Silva, en cumplimiento de la resolución administrativa 157-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, inició la primera fase de la vigencia del protocolo denominado Medidas de Reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo número 44-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. El retorno al trabajo se desarrolló con total normalidad, cumpliendo con todas las medidas de seguridad desde el ingreso hasta la salida, en salvaguarda de la salud e integridad de cada uno de los integrantes de la familia judicial de Cusco. La labor se realizará de manera interdiaria, acudiendo únicamente los presidentes de salas superiores de apelaciones, junto a los secretarios y relatores. En el caso de juzgados, el juez y el trabajador que se designe en módulos corporativos, el juez coordinador y administrador. Así también asistieron la gerente de administración distrital, jefes de unidad, coordinadores, jefes de área y un asistente. El horario de trabajo establecido es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, siendo el control a través de los equipos de cómputo de cada trabajador y mediante las lectoras de barra de credencial habilitadas desde las 6 de la mañana a fin de evitar aglomeración. La Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur emitió sentencia de cadena perpetua contra Agenor Abelardo Coica Verano como autor del delito de feminicidio contra Silvia Rosemary Moreno López. Asimismo, dispuso que el procesado realizara el pago fijo de 211.000 nuevos soles como reparación civil, los cuales deberán ser entregados a los herederos de la víctima. El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delito de corrupción de funcionarios de Piura, Cristian Azabache Vidal, condenó al capitán del ejército César Guillermo Herrera Gasco por recibir una coima por parte de una comerciante del mercado de Piura para dejarla trabajar durante el estado de emergencia sanitaria. Herrera Gasco reconoció ante el juez haber recibido 100 soles por parte de la comerciante de pintura para que pueda vender sus productos, los mismos que no están considerados como esenciales dentro de las disposiciones del gobierno. El oficial del ejército fue condenado por el delito de concusión en agravio del Estado y cumplirá una condena de 2 años y medio, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba. Además, se dispuso el pago de una reparación civil de 1.500 soles y su destitución en el cargo de capitán del ejército. Comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Al haberse propagado la noticia de que los jueces integrantes de la Sala Mixta de Jaén habrían liberado de manera irregular al imputado José Felizardo Soriano Arias, a quien se le atribuyó haber cometido el delito de actos contra el pudor en agravio de una menor de edad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque hace de conocimiento a la opinión pública que el 18 de abril del 2020 el fiscal provincial de Jaén solicitó la medida cautelar de prisión preventiva contra José Felizardo Soriano Arias. Al día siguiente, el juez penal de investigación preparatoria de Jaén declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el ingreso del imputado al centro penitenciario de esa ciudad. Dicha resolución es impugnada y la Sala Mixta de Jaén revoca la medida de prisión preventiva,
ordenando la excarcelación del imputado. El 25 de mayo del mismo año, el fiscal superior de Jaén interpuso recurso de casación para que la Sala Penal de la Corte Suprema anule la resolución de la Sala Mixta de Jaén. Así, el 4 de junio del 2020 se concede el recurso de casación, remitiéndose todo lo actuado en Jaén a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema. Es decir, en la actualidad, el caso se encuentra en revisión ante la Corte Suprema. Sin embargo, la ODEC Lambayeque, al tomar conocimiento del caso, el 5 de junio de este año, y de oficio, inició una investigación preliminar contra los magistrados de la Sala Mixta de Jaén. Luego de recabar información y documentos pertinentes, se tuvo conocimiento que por los mismos hechos, la Oficina de Control de la Magistratura también había iniciado un procedimiento administrativo con fecha 4 de junio del 2020, por lo que se dispuso la remisión de todo lo actuado a dicha instancia. Por consiguiente, el proceso administrativo disciplinario se encuentra ante el órgano de control nacional, el que resolverá en definitiva lo que corresponda. Procesado dona alimentos en favor de niños vulnerables de aldeas infantiles de Juliaca. El ciudadano Holger Jesús Fuentes Luque, quien se acogió al proceso especial de terminación anticipada, salida alternativa que ofrece el Código Procesal Penal de manera voluntaria, entregó alimentos de primera necesidad en favor de niños y niñas de aldeas infantiles SOS con sede en Juliaca. El caso fue visto en el primer juzgado de investigación preparatoria de emergencia de la provincia de San Román Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno. El Juzgado Penal Colegiado de la provincia de San Román Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, integrado por los jueces Víctor Paredes Mestas, Rubén Gómez Aquino y Richard Condori Chambi, sentenciaron a 35 años de pena privativa de la libertad a Yormán Juvenal Mamani Kenaya como autor del delito de violación sexual en agravio de su hermanastra de tan solo 6 años de edad. Y tal como lo anunciamos al inicio del programa y la semana anterior, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista que realizamos al doctor Víctor Burgos Mariño, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Él nos habla de la justicia y las poblaciones vulnerables en tiempos de pandemia. Doctor, además, a manera de comentario, consideremos que esta población debe ser tratada de manera muy distinta al ser considerada vulnerable. Claro, ahora, como preguntas, pasamos al tema de las víctimas. El Código Procesal Penal también garantiza el derecho a las víctimas, sin duda alguna. Pero de todas las víctimas en general, pero en particular quiero ocuparme de las víctimas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se define las víctimas en situación de vulnerabilidad? Lo que define a las víctimas en situación de vulnerabilidad es un instrumento de derechos humanos denominado las 100 reglas de Brasilia. Sea por razones económicas, sociales, étnicas, por razones que tienen que ver con el género o por la condición de niñez, etc., ¿no? La víctima tiene y presenta una situación de vulnerabilidad. Es una víctima que resulta siendo más víctima que cualquier otra víctima por su condición justamente de vulnerabilidad. Y quiero señalar que el Poder Judicial ya desde el año 2010 tuvo un acuerdo de adhesión a las 100 reglas de Brasilia y que luego, mediante la resolución administrativa 90-2016, consignada en el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, ya se adopta pues como una política institucional, y esto es muy importante y tiene que ser una línea de análisis y de acción de todo el sistema de justicia y en particular también del proceso penal. Y en el proceso penal lo que significa tratar a la víctima en situación de vulnerabilidad significa no tratar a la víctima igual que las demás víctimas. Hay que primero advertir que estas víctimas se encuentran ya en una situación de desigualdad, en una diferencia injusta, arbitraria, que la hace sentir
más víctima y por tanto no le podemos tratar como si fuese una víctima común y corriente. Esta es una víctima que, por ejemplo, en los casos de los delitos de género, de violencia, ¿no? Entonces la víctima se encuentra en situación diferente a otras víctimas, en una clara diferencia con su agresor, una situación de clara desventaja, ¿no? Y además hay una relación de poder, ¿no? Que se ejerce sobre la víctima, que le da la particular naturaleza a estos delitos, ¿no? Que tratan de víctimas en situación de vulnerabilidad, específicamente, por ejemplo, en los delitos de trata de menores, trata de personas, ¿no? Abusos sexuales, los casos de feminicidio, ¿no? Violencia familiar, etc., en donde hay una situación de poder que se vale el autor para someter a violencia, ¿no? a los integrantes del grupo familiar, o para que el abusador sexual se aproveche de ello y abuse sexualmente de la víctima. Entonces, a esta víctima no le podemos tratar como las demás víctimas. Es una víctima especial que reclama un trato especial y preferente. Por eso que el proceso penal debe tomar en cuenta estas diferencias para asegurar una plena igualdad, pero una igualdad basada en la desigualdad, no una igualdad legal. La víctima no puede ser igual a las demás víctimas, es una víctima completamente especial, y eso se aprecia, por ejemplo, en el tema, en cómo se le toma una declaración. Miren ustedes, ¿no? Algo tan sencillo como tomarle una declaración, la diferencia es completamente diferente, ¿no? Es totalmente distinta, marca completamente las condiciones entre tomar una declaración a una víctima común y corriente y tomar una declaración a una víctima en situación de vulnerabilidad. Es sumamente relevante. Entonces, no olvidemos que el proceso penal genera ya sobre la víctima una situación también de violencia, ¿no? Una situación de revictimización. Por tanto, uno de los primeros esfuerzos que tenemos que lograr es evitar que la víctima esté sometida mucho tiempo al proceso. Si la víctima en situación de vulnerabilidad está sometida mucho tiempo al proceso, ya la estamos vulnerando, la estamos afectando innecesariamente, estamos yendo en contra de lo que estipula las 100 reglas de Basilea y su derecho que tienen estas víctimas a una rápida y efectiva tutela judicial. Entonces, estimados amigos, tomar una declaración es diferente. Doctor, ¿nos podría dar un ejemplo en estos casos? Miren, en el caso de las víctimas abusadas sexualmente, las víctimas menores de edad, las víctimas de trata, víctimas menores de edad, cuando son victimizadas, tenían que esperar hasta el juicio para declarar. Es terrible, ¿no? Y ese tiempo era empleado para que los autores, la familia de los procesados, persiguieran, presionaran, ¿no? Intimidaran a la víctima para que cambiaran de versión, o los grupos de organización delictivas de trata, rescatar, recuperar a la víctima o intimidarla para que se retracte de su primera declaración. Y al final, como todos estos procesos se basaban en la declaración de las víctimas, estos procesos caían y los autores quedaban impunes, ¿no? Felizmente ahora, ya a partir de la ley 30.364, es una ley muy importante, que se gestó justamente a propósito de los esfuerzos tanto de diversos actores del sistema de justicia preocupados por los y las menores de edad y también por los temas de trata. Se estableció que la prueba anticipada ya no necesitaba de los requisitos que estipula el Código cuando se tratara de estos delitos. De tal manera que ahora basta que el fiscal solicite, ¿no?, una prueba anticipada por un caso de trata de personas, de violación sexual, para que el juez de inmediato programe una audiencia de prueba anticipada en cámara Gesell, como dice, ¿no?, la norma, o en una sala de entrevista especial que le permita garantizar una entrevista, una toma de declaración completamente distinta a estas víctimas. Tal es así que es tan especial esta declaración que el Poder Judicial se ha visto la necesidad de reglamentar esta ley a través de la resolución administrativa 277-2019, que estipula
y aprueba el protocolo de entrevista de la víctima en cámara Gesell. Y de esta manera tenemos ya una forma como claramente, ¿no? Tratamos de forma distinta a estas víctimas con una especial toma de declaración, con el apoyo de un psicólogo, de un experto, ¿no? En la sala especial de entrevista o en la cámara Gesell, con lo cual garantizamos la no revictimización de la víctima y el hecho que en esta primera declaración ya tengamos la prueba suficiente, que es su declaración, que pueda ser utilizada más adelante en el juicio. Ya con esta primera declaración la víctima ya no es necesario que declare en juicio y por tanto, como ya no va a haber esa expectativa que vaya a juicio, ya va a hacer cesar esa presión, esa persecución que muchas veces es sometida a la víctima, ese acoso por los familiares o por del imputado o por el imputado para que pueda cambiar de versión. Ya declaró en prueba anticipada y eso es una de las pruebas, ¿no?, muy importante, ¿no?, que tiene que darse. Claro que lo ideal sería, estimados amigos, estimada Alejandra, lo ideal sería que tengamos un diseño de investigación que permita asegurar las pruebas del delito y ya no tengamos que depender de la declaración de la víctima, ¿no? Pasar de una investigación reactiva, como es ahora, a una investigación proactiva. Eso requiere ya la participación de otros actores, ¿no? Pero en tanto esto se logre con esta reforma que se ha dado y esta puesta a tono del Poder Judicial respecto del protocolo de entrevista, ya hemos incorporado un mecanismo muy importante que permite a las víctimas garantizarles su derecho a la no revictimización. De otro lado, doctor, dentro de la población vulnerable se encuentran los alimentistas. Este tema ya ha sido tratado porque este tema es recurrente como consulta dentro de nuestras plataformas. Claro, y el otro tema que también resulta relevante es el tema de los menores alimentistas. Si tú fueras juez, Alejandra, ¿ya? ¿Y cuál sería tu principal interés si tienes un caso de alimentos? ¿No es garantizarle al menor, acaso, una tutela rápida y efectiva? Es decir, lograr que el padre responsable pase los alimentos. Ese no sería la principal, claro, ese sería tu principal objetivo. Ese es el principal objetivo, porque esa es la forma como los jueces le brindan tutela judicial a los menores alimentistas, ¿no? Con una rápida respuesta del sistema de justicia que le permita garantizar el cumplimiento efectivo de la prestación alimentaria. Ese es el objetivo. Pero, y eso es lo que en buena cuenta nos demanda las 100 reglas de Brasilia, porque ahí nos dicen que tenemos que garantizarle el derecho al acceso a la justicia, y esto implica no solamente lograr una sentencia rápida a su favor, sino el cumplimiento de la sentencia. Lamentablemente, en el tema de los alimentos, eso no se cumple. Y nosotros tenemos una forma, un procedimiento un procedimiento que no guarda, que no se corresponde, ¿no? Con las exigencias de las 100 reglas de Brasilia y que corresponde revisarlo. Aun cuando esto no es una función ciertamente de los jueces, porque esto corresponde estrictamente a la función del legislador, sin embargo, también sabemos que la Sala Plena de la Corte Suprema tiene facultades de iniciativa legislativa y creo que este proyecto o esta preocupación debe ser trasladada, debe ser replanteada a efectos de lograr que las víctimas menores alimentistas puedan contar con una prestación alimentaria rápida y eficaz, ¿no? Y oportuna. Esto es muy importante. Como dije, cuando tenemos un sistema de justicia que le somete a la víctima a un proceso largo de litigio, ya estamos vulnerando sus derechos fundamentales. Y eso es lo que pasa, estimados amigos, ¿no?, de Poder Judicial, es lo que pasa en este tipo de casos.
A ver, repasemos rápidamente, ¿no? El proceso civil de alimentos, ¿cuánto demora? Logramos la sentencia fundada. ¿Puede el menor alimentista haber satisfecho su interés en que le pasen los alimentos? No, porque el juez de alimentos no tiene facultades para poder ejecutar su sentencia. Para ejecutar la sentencia lo tiene que mandar al juez penal. El juez penal abre un proceso, bueno, el fiscal, ¿no? Investiga, formaliza la investigación, acusa por delito de omisión de asistencia familiar y el juez hace un juicio, dicta la sentencia y lo condena. Con la condena que ya se logró, bueno, ¿en qué tiempo? ¿No? También es un tema a considerar. Con esa sentencia, ¿hemos garantizado el derecho de la víctima a percibir su prestación alimentaria? No. Algunos pagarán, pero la mayoría no paga. No paga. La víctima tiene que entrar a un tercer proceso, que es un proceso de ejecución, para lograr, a través de la amenaza de la cárcel, lograr que paguen. Y muchos de ellos no pagan y se van presos. Hay más de 2.500 presos condenados por sentencia revocada, ¿no? En omisión de asistencia familiar, y ahí se van a quedar porque no van a salir, ¿no? Tanto porque la exigencia que se le ha impuesto es realmente es muy alta. Doctor Víctor Burgos Mariños, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por invitarme y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Bien amigos, agradecemos su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana con mayor información. No se olviden de visitar nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y ahora estamos por el canal oficial Justicia TV, el canal de los jueces peruanos. Hasta la próxima.